regula los intereses de los individuos para que preservar la vida, los derechos, ¿cómo se llama?, la riqueza, etcétera, etcétera, es un Estado fallido, es un Estado podrido, es un Estado decadente, un Estado que debe ser transformado en otro tipo, en la que esté fundamentado sobre un nuevo sujeto, un sujeto, ¿cómo se llama?, en la que su voluntad, ¿verdad?, que se fundamenta ella misma, su voluntad que se fundamenta se fundamenta en una conciencia que atiende a la ley, una ley, ¿cómo se llama?, que sujeta los propios instintos del hombre. Es decir, diseñarán un individuo diferente, es decir, diseñarán un individuo virtuoso, diseñan un individuo, ¿cómo se llama?, que su voluntad se acopla a la voluntad general, que debe ser la base de esa voluntad general de la construcción de las propias leyes. Es decir, la voluntad general, que es la voluntad de los individuos, es una voluntad moral y en la cual las leyes deben reflejar, ¿cómo se llama?, ese interés, esa voluntad particular. Se va a expresar esa voluntad particular del sujeto en la voluntad general. Es decir, es una especie de diseño de la conciencia individual adaptada a los intereses comunes de la sociedad y de la construcción de ese nuevo Estado. Sí, muchos lo han calificado a Rousseau de alguna manera de una construcción totalitarista del poder, de la concepción del hombre y de la propia conciencia, de la concepción del sujeto y de la conciencia individual. Es decir, el individuo ahí no hay separación entre vida privada y vida pública, entre sujeto individual y ciudadano, cosa que es, ¿cómo se llama?, utópica, imposible, etcétera, etcétera. La única forma de alguna manera que expresa, lo vamos a ver, que el individuo puede vivir y entender las relaciones sociales, siempre tiene que ser a través de la ley, y la ley no necesariamente recoge esa conciencia moral de sujeto, sino más bien supone, por eso es que es un derecho negativo, porque recoge o supone las restricciones de la libertad, de los intereses, de las aspiraciones individuales. Es decir, las aspiraciones individuales de los sujetos tienen un determinado campo o margen de acción, que están sujetos precisamente a las leyes. Es decir, el marco regulatorio de nuestra propia vida, de la libertad individual, es precisamente las leyes. Es decir, las leyes determinan precisamente, limitan esos deseos individuales, o esos deseos individuales de alguna manera tienen que tener un marco social, tienen que tener unas características que le permita a uno desarrollarse como individuo dentro de un marco social. Es decir, pero yo no sé si se entiende la diferencia. Lo que plantea Rousseau es una total identificación entre la conciencia moral del sujeto, su voluntad y la voluntad general que se va a expresar en leyes. En el caso del individuo dentro de una sociedad liberal, etcétera, etcétera, está relacionado precisamente con la estructuración de la propia vida, sus intereses, sus aspiraciones y todo lo demás en relación, ¿cómo se llama?, tiene como marco regulatorio las leyes. En el caso de Rousseau, las leyes, la vida moral, la conciencia individual se estructura o se proyecta en la voluntad general, en las leyes que desarrolla y establece el Estado. Yo no sé si está claro la diferencia.
Es sutil, pero no es sutil, no es sutil, no es nada sutil. Es decir, identificar nuestras propias aspiraciones, nuestros propios intereses con los intereses comunes es muy difícil. Por eso es que el modelo liberal de Estado, de concepción del Estado, es precisamente, es decir, dejarle al sujeto la idea de cómo estructurar su vida, cómo comprender su vida buena y desarrollarla en función propia, es decir, y que el Estado se encargue de regular las relaciones de los individuos dentro del marco social. No sé si se explica ahora mejor. Eso es lo que hace el modelo liberal. Es decir, no quiere meterse con la concepción del Estado o de la sociedad en términos de intereses comunes. No, el Estado liberal lo que va a plantear con Locke precisamente a la cabeza es que el Estado no tiene por qué meterse en la vida ni en los intereses particulares de los sujetos. Simplemente lo que va es a regular la vida pública a través del derecho y limitar las funciones que el Estado tenga en relación con los individuos. Las funciones del Estado están restringidas, eso lo dijimos también, a cuidar el territorio, a proteger el territorio, a proteger la seguridad interna y a proteger la vida de los individuos y por supuesto también garantizar la libertad de pensamiento. Entonces la característica del derecho y sobre todo de la ley, del derecho y sobre todo el tema de la justicia y de la ley tienen que ver, que tiene un carácter negativo en el sentido que lo que es tiene un carácter regulatorio, ¿verdad? Regula, las relaciones de los individuos, eso tiene que ver no solamente las relaciones sociales, sino tiene que ver también con las relaciones económicas. Entonces es lo que garantiza al mismo tiempo la propiedad privada, garantizan todo el libre desenvolvimiento del sujeto dentro del cuerpo social. Limitar, establecer un estado mínimo, el liberalismo con el establecimiento o la construcción, la explicación de este estado mínimo es para justificar el desarrollo, del capitalismo posteriormente, después del siglo la segunda mitad del siglo XVIII, darle la importancia y el valor que tiene esa clase emergente que vimos, que comienza a ser más importante a partir del siglo XVI y estructura el modelo en torno precisamente a la acumulación de capital, el desarrollo del trabajo, salarial, la construcción, la acumulación privada de capital, la acumulación privada de capital por oposición al Estado monárquico, que es un Estado interventor, es un Estado regulador de las funciones de los ciudadanos, de la vida pública, etcétera, etcétera. Es un Estado que requiere un sujeto dejado, que quiere tener y no solamente que quiere tener una vida, regular su vida propia, pero además desde el punto de vista económico, las relaciones económicas las deja en manos de la sociedad civil, la deja en manos de los individuos, que esas relaciones económicas, su marco regulatorio, su desenvolvimiento, esté regido no por el Estado que rige esas relaciones, sino por las propias leyes del mercado y por las relaciones que se dan al interior de la sociedad desde el punto de vista comercial, productivo, etcétera, etcétera. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Sí. ¿Cómo?
Es importante detenerse en eso y mostrar la especificidad por la importancia que va a tener no solo, como ya dije, ¿cómo se llama?, el naturalismo moderno, sino también el contractualismo y posteriormente en el derecho humanitario internacional. Por eso era que era importante. La característica entonces de ese primer republicanismo, ya la hablamos la semana pasada, que tenía que ver con la libertad y la ley ligada a la estabilidad del Estado, era la necesidad de, exactamente, el sujeto es libre, racional para entender lo que es bueno y es malo. Y la ley es la ordenadora, de alguna manera, de esos impulsos, de esos intereses individuales que de alguna manera tienen un referente, para el ser humano tienen que tener un referente público. Es decir, la ley de alguna manera rediseña la conducta individual en relación a el ejercicio de su ejercicio público, ¿verdad? Ejercicio como sujeto político, ¿verdad? La importancia del gobierno mixto, porque el gobierno mixto crea la posibilidad de que no se concentre en uno solo y de alguna manera abre la posibilidad para la participación, no ya de una clase social, sino de las otras clases sociales que estructuran la propia sociedad. Entonces, habíamos hablado entonces de esas instituciones como el Senado, los tribunales, los funcionarios que lo constituían, y entonces ahí hay una especie de juego que permite esa participación de todos los segmentos dentro del cuerpo social. La característica también importante de los cargos electivos, porque eso permitía la renovación permanente de la vida pública a través de esa permanente renovación de las autoridades. Las virtudes cívicas era otro elemento fundamental tanto de la Roma, de Roma, como lo vamos a ver en las ciudades italianas del Renacimiento. Era necesario, la ley está relacionada con la moral y al mismo tiempo la moral está relacionada con las virtudes, o es una expresión de las virtudes, en la necesidad de las virtudes ciudadanas frente a la corrupción y como forma de segmentar, de mantener unido el cuerpo social. Eso lo vemos, aunque eso es teoría y la realidad siempre es mucho más compleja y presenta, tiene un carácter discutible, porque los seres humanos, las instituciones se establecen y las leyes se establecen, pero la complejidad de la naturaleza humana hace que los intereses muchas veces colidan, se sobrepongan y crean esa especie de roce necesario que es la ley, de alguna manera vuelve a restablecer ese equilibrio entre los sujetos. Entonces, la separación de poderes también era importante porque estructura de una manera más acabada las funciones, en función además de un Estado cada vez más complejo, porque la característica, o por oposición al mundo antiguo, el Estado romano y sus instituciones, su crecimiento, el desarrollo, las competencias, todo va a generar un Estado más complejo, ¿verdad? Las conquistas, etcétera, etcétera, más población, un territorio mucho más grande que dirigir, etcétera, etcétera, hace necesario entonces no la concentración, sino la diversificación de poderes y la diversificación de funciones. El sistema entonces de sistema de control y equilibrio que lo da precisamente el consulado frente a un senado, un tribunal de la plebe, etcétera, etcétera. Esto con relación a Roma. Con relación a las ciudades italianas se presenta, la característica es, por supuesto, tiene que ver con
¿cómo se llama?, el contexto histórico en la que se desarrollan, ¿verdad? Ya no es, el modo de producción ya no es esclavista, ya es un modo de producción feudal basado en el vasallaje, en la producción de la tierra y con un sujeto atado precisamente a la tierra. Pero la característica de las ciudades italianas tiene que ver con la libertad y el despegue que hace precisamente, que tuvo de las, ¿cómo se llama?, tanto del papado como del imperio, lo que hace, ¿cómo se llama?, que esa libertad se refleje en el desarrollo y el crecimiento de esas sociedades y el enriquecimiento, la prosperidad y el florecimiento de esas ciudades-estado del Renacimiento. La característica pues entonces es un trabajo libre ahí, el desarrollo de las potencialidades dentro de ella, con una división de poderes, con instituciones propias, en el que igualmente el tema de ¿cómo se llama?, de las instituciones van a reflejar los poderes, las diferentes clases sociales, y que permite entonces ver la característica que le es propia, porque mientras el resto de Europa se debatía en un modelo, la característica del modelo feudal ¿cómo se llama?, la fragmentación del poder en ducados, ¿cómo se llama?, ducado, marquesado, etcétera, etcétera, frente a un poder, ¿cómo se llama?, frente a un monarca o un poder imperial, ¿cómo se llama?, débil. Entonces, la vida se reduce en el resto de Europa a la protección del territorio, a unas leyes establecidas por este tipo de instituciones, ¿verdad?, que difieren mucho de la relación, ¿cómo se llama?, de la sociedad, de las ciudades italianas. Es decir, ese poder feudal basado en señores feudales que responden más bien a una realidad más bien rural, ¿cómo se llama?, circunscrita a defensa del territorio, con leyes que ellos mismos establecen, o con actividades, ¿cómo se llama?, con leyes que ellos mismos establecen, va a ser un modelo claro del feudalismo por oposición a esta forma de ciudades libres, con instituciones propias, con características, ¿cómo se llama?, con un reflejo, por supuesto, ellas mismas, con un reflejo, ¿cómo se llama?, de la propia estructura social que las contiene. Y entonces vamos a encontrar también una suerte de elección, ¿verdad?, donde se ven representados todas las clases sociales, por supuesto, en el caso de las ciudades italianas tiene que ver con una elección, con elecciones iguales que en el mundo romano, con elecciones, ¿verdad?, por circuito, que se forman consejos a partir de los cuales surgen o se norman ¿cómo se llama?, nombran comisiones que van a elegir que van a dirigir la ciudad-estado, denominadas podestades o podestades, pues, de acuerdo a la sociedad que se dé. En otros casos, la veneciana es el dux, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en el centro de Europa o hacia arriba, la figura política que va a dirigir la sociedad se llama podestad. Tiene una característica entre ejecutiva y legislativa,
con un consejo que da consejos, o sea, un consejo que aporta ideas, como se llama, para los diferentes temas que se traten, pero no tiene una función propiamente legislativa, sino sirve solamente como consejero precisamente de las autoridades. No deja también de ser característica de esta ciudad, de las características políticas de esta ciudad-estado, el hecho de los permanentes problemas y disturbios que se dan por problemas que son, ¿cómo se llama?, saltarse la ley, ¿cómo se llama?, el poder económico priva mucho sobre las decisiones que toma el podestad, etcétera, etcétera, y va a generar el típico problema de todas esas sociedades, los roces, el solapamiento a veces de funciones o los problemas de disturbio. Entonces, la característica y lo que me interesa es resaltar que la lucha interna que se da dentro de esa sociedad, dentro de esa ciudad-estado, parece reflejar claramente los mismos problemas que uno observa en todas las sociedades posteriores, en todas las sociedades divididas en clases, el problema precisamente de cómo mantener, que se mantenga la sociedad estructurada con clases sociales y al mismo tiempo que se pueda producir una cierta estabilidad basada en los intereses diferentes de los grupos sociales que integran esa sociedad. Entonces, la realidad o la realpolitik, que significa, ¿cómo se llama?, los permanentes roces, problemas y inconvenientes que pueden darse eso, solamente la ley, las ciudades-estados se forman entre el siglo XI y el siglo XIII, es decir, con constituciones y con normativas explícitas o claras sobre el funcionamiento tanto de las instituciones como de el ejercicio mismo de las autoridades. Lo interesante es que el mismo tema que habíamos visto en la Roma republicana lo conseguimos aquí con relación al derecho de gente. Aquí se gesta o se sigue la influencia del derecho de gente precisamente para entender una cosa interesante de esas ciudades italianas, ciudades-estado italianas, es que además de la forma de cómo se organizaban para elegir las autoridades, ahí participaban, por supuesto, no solamente los ciudadanos, además los ciudadanos cabezas de familia, que eran los que elegían. Eso es importante porque eso es como la renovación del poder o del gobierno, de alguna manera la nueva forma de entender la participación política de los ciudadanos. Es decir, ahí se elige, ahí no elige toda la población, eligen las cabezas de familia y un naturalismo, es decir, la base del derecho en ¿cómo se llama?, en el planteamiento o la fundamentación del liberalismo ya entre el siglo XVI, XVII y XVIII. Sí, pero sobre todo me interesa lo siguiente. Entonces, la suerte de síntesis sobre el tema del republicanismo que habíamos dicho la semana pasada, que tenía que ver, uno, los cortes que hace David Held en relación al tema que es un primer republicanismo clásico, cuya representación más clara es la República Romana, del 509 al 27 más o menos, por ahí, o el primer siglo ante AC. La segunda, que tiene que ver con el republicanismo desarrollado en
las ciudades italianas de Florencia, en realidad son varias, o sea, Venecia, Florencia, Génova, Bolonia, etcétera, etcétera, que tiene una característica especial, ese republicanismo, y el otro corte que tenía que ver entonces allá en el siglo XVIII con la fundación del Estado norteamericano del siglo XVIII, en 1776, que nace no como democracia, sino como republicanismo, o el republicanismo como base del nuevo Estado. Y lo que habíamos dicho, la característica de ese republicanismo clásico, el romano, tenía que ver por oposición a la democracia griega o la democracia antigua, tenía que ver con las instituciones, la división del poder, la participación, pero a través de la representación por oposición a la democracia directa. Y entonces habíamos anotado una serie de elementos que eran clásicos, puntos clásicos determinados o clásicos de ese republicanismo clásico, ¿verdad? Tenía que ver con la libertad y la ley ligado a la estabilidad del Estado. Es decir, la característica de ese primer republicanismo tiene que ver con un Estado con instituciones, ¿cómo se llama? Primero que nada, con separación de poderes, sistema de controles y equilibrio, una ciudadanía activa y las virtudes cívicas como fundamento ideológico del modelo. Las razones son contundentes o son claras, porque tiene que ver con una sociedad, heterogénea, constituida, cuyo base social es el esclavismo, y con clases sociales que demandan cada una de ellas el poder. Entonces, para articular la forma de gobierno y la forma de expresión de ese gobierno, no queda otra que la inclusión de todas esas clases sociales en la superestructura, en la forma de gobierno y la forma de estructurar las propias instituciones. Y ya habíamos visto entonces que el resultado del modelo republicano eran instituciones como el Senado, la tribuna de la plebe, y con tribunales para impartir justicia. Entonces, con esas características se incluía, se estaba estructurando una visión de la sociedad dividida en clases, con una forma de producción esclavista y de acumulación de producción esclavista, ¿verdad?, basado en el trabajo esclavo. Aun cuando había trabajo libre, el tema era precisamente toda la producción y toda la acumulación, si se había de recursos, estaba basada precisamente en la esclavitud y el trabajo esclavo en grandes extensiones, y al mismo tiempo explotación de minas, etcétera. Incluso para las obras públicas el trabajo esclavo cumplía también una función fundamental. Entonces, ese primer republicanismo, por supuesto, tiene en la superestructura el cemento que le da cohesión, precisamente eso es el derecho, el tema de la ley. Es decir, eso es lo que va a permitir precisamente el desenvolvimiento. La ley es la ordenadora, es el cemento de la sociedad y es la ordenadora de la acción, de la acción social y de la distribución de la justicia. Entonces, es importante el tema del derecho, porque el derecho precisamente va a cumplir esa función, no solamente para los ciudadanos
propiamente romano, sino para en vista de la extensión que empieza a tener la República Romana. Entonces el derecho se va a crear también un derecho para extranjeros llamado derecho de gentium, que tiene que ver con un derecho denominado también para peregrinos. ¿Sí? Se va a formar, entonces va a haber un tipo de magistrado para el derecho civil de los ciudadanos y un derecho con un magistrado denominado praetor peregrinus, que atiende los problemas de esa población extranjera, resultado de la extensión del poder romano hacia otros territorios, y que va a generar precisamente la necesidad de una relación con esa nueva población basado en el derecho. En fin, al principio fue exclusivamente comercial, para establecer las relaciones entre los extranjeros y la propia República Romana. Entonces era comercial para todo lo que tiene que ser con compraventa, pagos, etcétera, etcétera, y se va a extender ya a problemas de orden de tipo social, antropológico, es decir, eso es un derecho que no solamente atiende los problemas comerciales, sino que tiene que ver con, en el tiempo lo que va a desarrollar es un derecho que está relacionado con la guerra y la paz, que es un elemento importante en la medida en que se van colonizando nuevos territorios, el tema de cómo establecer las relaciones de guerra y de paz con esos nuevos ciudadanos en esos nuevos territorios conquistados. Entonces es importante, uno se detiene en el derecho de gente, porque esa es una de las claves que va a explicar en el siglo XVI las relaciones entre los estados recién estructurados a partir del siglo XVI. Eso va a formar parte del derecho público internacional que uno va a conseguir o sirve de fundamento para el derecho público internacional a partir del siglo XVI, ¿no? El derecho de gente, por eso es que es importante. Entonces, lo interesante es cómo se establece, cómo se estructura esa nueva relación, no solamente desde el punto de vista de las instituciones, sino cómo se produce cómo se estructuran las instituciones, qué es lo que permite el desenvolvimiento precisamente del Estado en función exclusivamente del derecho. El derecho es un elemento ordenador de la sociedad y regulador de esas mismas relaciones. Y entonces por eso es tan importante al interior de la propia Roma como al exterior. Por eso es que está separado. Tiene una justificación, si se quiere, ideológica, ética. Ya se encuentra la ley, el tema, en el fundamento del derecho, sobre todo el derecho de gente, la idea de la ley natural. Es decir, que toma el derecho romano, específicamente lo vemos en Cicerón, autores como Cicerón, que tiene que ver porque Cicerón tiene una influencia del estoicismo, aunque lo entiende de una manera como mucho más flexible. Entonces tiene que ver con la ley natural que viene del estoicismo, y tiene que ver con la chispa divina de la cual participa el hombre, ¿verdad? Que por ser racional, sujetarse a la ley del logos, que eso es estoicismo clásico, del mundo clásico, la racionalidad, es decir, hay una chispa divina en el sujeto que viene del logos y de la razón universal, y que influye en él para tener una racionalidad clara en torno al bien y al mal, lo bueno y lo malo. Entonces el fundamento de eso en principio es eso.
Pero había que recordar también a Aristóteles que en su caso la ley natural tiene dos vertientes, una que es exactamente esa ley que viene por la racionalidad y otra que precisamente al revés, la ley natural tiene una característica de eso, se parte precisamente de esa racionalidad del sujeto y es consustancial con el ser humano, pero va variando, porque uno dice, si es una racionalidad innata, ¿por qué el sujeto cae en el bien y el mal, en lo bueno, en lo justo, etcétera? Bueno, en el caso de Aristóteles es claro, él va a decir que la naturaleza humana es un elemento en permanente evolución y que sencillamente una digresión, uno predica del sujeto solamente de él cuando él cuando ya no existe. ¿Por qué? Porque como la naturaleza humana está siempre en un proceso de evolución, tiende a cambiar, a perfeccionarse, a mejorar, incluso a desarrollar potencialidades que solo puede decirse algo del sujeto después que ya no está. Entonces, y eso en relación a la racionalidad, pero es que además él justifica el tema en este caso, que es importante, por la misma ley natural también se va a justificar, la esclavitud, la cual para Aristóteles tiene perfecto cabida, dado que hay gente que nació para gobernar y otra para obedecer. Y se basa en el hecho de que hay unos sujetos que son como niños, que no reflexionan, que no piensan y necesitan ser guiados. Y eso es lo que justifica de alguna manera el tema de la esclavitud. Es decir, la esclavitud está fundamentado en la idea de seres inferiores que no razonan, que están hechos para solamente obedecer y que por consiguiente se hace necesario o se justifica su propia, la esclavitud de los mismos. Entonces, esos dos elementos van a discutirse. Lo interesante del tema del derecho es porque a través de él uno va a ver cómo se va a estructurar a lo largo de los siglos la base fundamental de los derechos humanos, ¿verdad? El derecho internacional, el del derecho público internacional, el derecho humanitario, etcétera, etcétera. Por eso es todos los que pagan impuestos. Y entonces en esa ciudad-estado también tenían cabida los extranjeros que vivieran un largo tiempo ahí, que por supuesto contribuyeran, o sea, pagaran tributos, pagaran impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista es interesante, primero, la evolución de las instituciones, la participación popular, cómo se estructuran las instituciones y sobre todo eso, la participación de los ciudadanos, cómo se mediatiza, si se quiere, porque la característica del republicanismo es el poder o el poder del pueblo que de alguna manera se expresa a través de la representación de individuos que representan a ese mismo, al conjunto de la población. Es decir, en oposición al mundo antiguo, a la democracia griega, es que el poder se ha delegado, se es representativo, la soberanía se ha, delegado en un grupo de individuos que son los que están al frente de las instituciones y que son las que legislan, que son las que representan y ejecutan las funciones que los ciudadanos, de esa soberanía le ha concedido precisamente a individuos determinados. Entonces, la representación, una de las características, la estructuración del poder en instituciones, la representación de ellos mismos por delegación de la soberanía y la división de poderes y la rotación de esas mismas autoridades con vista a precisamente a hacer posible la vida política, la vida social a través de un elemento clave que es la ley.
¿verdad? La ley. Ahora bien, eso con relación a el republicanismo. La característica del republicanismo que vemos en el siglo XVIII, concretamente en los Estados Unidos, en el nuevo Estado que se forma a partir de 1776, tiene esas características también: división de poderes, elección de las autoridades, creación de instituciones que expresen ese poder delegado por el soberano en representantes concretos y en este caso congresos o asambleas, en el caso de Estados Unidos congreso, que va a articular esta nueva forma de entender las relaciones políticas y la organización del Estado. Las características que no lo hablamos la semana pasada, con relación a Estados Unidos, vimos que también aquí hay una elección así, además del poder, el poder, ¿cómo se llama?, representativo. La representación tiene un carácter, ¿cómo se llama?, restringido, dado que no todos los hombres votan. Hay que recordar que solamente en 1848 en el mundo entero se establece el voto universal exclusivamente para hombres. En este caso, en el caso de la nueva nación que se forma, el voto está restringido, por supuesto, a ciudadanos blancos. El resto de la sociedad no existe en términos políticos, ¿verdad? Una sociedad en la que los indios no tienen estatus legal o no tienen participación política, igualmente las mujeres no lo tienen. Entonces, e incluso entonces de esa mayoría de blancos, resulta que aún así la cuestión está restringida a una minoría que es la que gobierna, dirige las instituciones, estructura y desarrolla las leyes y dirige. Bueno, como veremos más adelante, el tema de esta forma de gobierno está relacionado directamente con posteriormente, porque no puede hablarse todavía de una democracia propiamente, aun cuando hay ¿cómo se llama?, participación popular, por supuesto, entre comillas, porque es restringido, es de hombres, es de los que saben leer y escribir, es de individuos que están, ¿cómo se llama?, que tienen recursos, que es una población mucho más restringida. Entonces este es un modelo de Estado y de forma de gobierno restringido. Censitario, por supuesto, censitario, ya referido, como ya dijimos, al hombre blanco, al que sabe leer y escribir, y sobre todo al que tiene renta, el que no está sometido ¿cómo se llama?, a otra persona. Su trabajo no depende, ¿cómo se llama?, de otra persona, sino que él es el que produce su propia riqueza. Entonces eso es exactamente una democracia restringida y censitaria. Es también un modelo elitesco, por supuesto, porque solamente élites, y ya se va, cuando veamos el caso concreto de los Estados Unidos, vamos a ver que el tema es decir, ¿cuándo comienza a abrirse la participación y a hablar de instituciones en las que todo el mundo se vea representado más allá de el individuo con renta, el individuo culto, el individuo que sabe leer y escribir? Eso se va probablemente a ver mucho más allá de 1828, con la entrada de Jackson, como se llama, en la escena política, que va a abrir la posibilidad de todo ese oeste
norteamericano y que va a permitir la influencia de esos ciudadanos en la participación política en las instituciones y en la articulación pues, del poder político. Bien, eso con relación al republicanismo. La influencia entonces del republicanismo ha sido importante y sirvió de base no solamente desde el derecho de gente, el derecho civil y sobre todo después el derecho público internacional en relación a una especie de ciudadanía universal o que va más allá de los ciudadanos concretos de una nación. El desarrollo de las instituciones, la posibilidad de estructurar gobiernos, ¿cómo se llama?, con estructuras, con una población que es heterogénea, dividida en clases sociales y que por consiguiente se hacía necesaria instituciones en las que participaran todos, pero de una manera, por supuesto, determinada a través de la representación, de las elecciones, de la rotación de las funciones públicas, con esas características. Ahora bien, entramos entonces eso con relación al tema del republicanismo. Entramos ahora entonces con el tema del liberalismo como teoría política, ¿verdad?, fundamento de un nuevo modelo, ¿verdad?, de sociedad que se estructura, un modelo de producción que se estructura a partir entre el siglo XVI y la mitad del siglo XVIII, que tiene características propias, ¿verdad?, que el liberalismo tampoco es homogéneo en su forma de estructurarse y que tiene características, ¿cómo se llama?, en diferentes partes donde se desarrolló. El surgimiento entonces de ese liberalismo tiene que ver, en primer lugar, yo quiero plantearlo en términos primeros desde el punto de vista de la construcción filosófica, antropológica filosófica, ¿verdad?, y del derecho, y a continuación nosotros vamos a ver el trasfondo histórico, perdón, no el trasfondo histórico, sino el contexto histórico en el que se da. Por eso que yo quiero primero plantear qué constituye las bases generales de ese liberalismo. Sí. Las características de ese liberalismo sí. ¿Qué defiende entonces ese liberalismo? Que los seres humanos son racionales, se parte de la idea de que son racionales, que poseen derechos individuales, que son anteriores, que son derechos que son anteriores a toda sociedad, que tiene derechos concretos como el derecho a configurar la propia vida en la esfera privada con plena libertad, derecho a la propiedad y a la felicidad, y eso en principio. Sí, no nace como esos principios, nace, o sea, en términos generales del liberalismo lo que plantea es eso, que el sujeto tiene derechos que son anteriores a la construcción de la sociedad, que tiene derecho a construir su propia vida y aquello que llama la vida buena, como considere conveniente realizarlo, que el Estado no puede entrar o no puede interferir en la vida privada ni puede establecer como divisa para el mantenimiento de la sociedad un interés común, ni una felicidad, ni una
ni interés común en el sentido, ¿cómo se llama?, que los intereses comunes puedan privar sobre los derechos individuales, y entonces en ese sentido el individuo, ¿cómo se llama?, tendría que estar sujeto su concepción de la vida y de la vida buena en general a los intereses comunes de la sociedad. No, el Estado está precisamente para proteger la vida pública, ¿verdad?, para regular la vida pública y dejar que el sujeto realice su propia concepción de la vida buena, ¿verdad?, sin interferir en la vida privada de los ciudadanos. Sí, el segundo elemento entonces es, la autoridad política debe resultar del consentimiento de las personas libres. Entonces, el primero es, los seres humanos son racionales y poseen derechos inviolables porque son anteriores a la propia sociedad. El tercer entonces es, el Estado de Derecho obliga a gobernantes y a gobernantes a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder. Este liberalismo, en términos generales, aboga por el desarrollo de los derechos individuales, el establecimiento de un Estado de Derecho en la que las personas, ¿verdad?, en la que las personas sean iguales ante la ley, es decir, que es una igualdad formal, sin privilegio ni distinciones. Y por último, por supuesto, el acatamiento de un mismo marco legal que resguarde las libertades públicas y el bienestar de las personas. Entonces, en realidad lo que hay que... y el individuo, por supuesto, dentro de ese entramado, dentro de la monarquía, y tomando en cuenta los acontecimientos, en el caso concreto de Inglaterra, en la que las guerras civiles, Cromwell, la decapitación del rey, Carlos II, genera entonces una nueva forma, ¿cómo se llama?, de entender la gobernabilidad, las instituciones del Estado, que toman en cuenta esa importancia que tiene la burguesía, la fuerza que tiene la burguesía, ¿cómo se llama?, en el contexto de la sociedad, en la estructura social. Entonces, el resultado de lo que sucede en Inglaterra, que es una nueva monarquía, esta vez constitucional, que de alguna manera neutraliza o minimiza o reduce, si se quiere, ¿cómo se llama?, la función del rey, y que deja en manos del Parlamento la producción de leyes, la construcción del derecho de leyes y la producción de leyes en función de regular, no solamente de regular el trabajo y al mismo tiempo la vida ciudadana, que también influye en la concepción del sujeto, la importancia que le da el sujeto, se refleja precisamente en Locke. Locke es el representante de esa nueva burguesía ya sedimentada, amplia, fortalecida, que tiene un peso específico en el contexto por lo menos de Inglaterra, va a generar entonces esta nueva forma de explicación filosófica y política que se expresa a través del liberalismo que él desarrolla. Y la forma que él desarrolla. Y la característica que tiene es siempre basada en esa explicación antropológica, filosófica, ¿verdad?, pero que también tiene después un fundamento en el derecho y en la explicación y en el desarrollo de las propias leyes, tienen que ver con lo que dije anteriormente, la importancia, la fuerza del desarrollo, ¿cómo se llama?, esa nueva clase emergente dentro del contexto, ¿cómo se llama?, de la situación histórica que le toca ver el siglo XVII, clarísimo. Entonces, ¿cuál es la característica, la justificación ideológica que le da y filosófica que le da, ¿cómo se llama?, Locke? Bueno, empieza diciendo que sí, se adviene al mismo tema del contractualismo,
Iba a decir que la sociedad es el resultado precisamente de un pacto inicial entre los individuos que consienten en organizarse para establecer unas nuevas reglas y nuevas formas de gobernar y de elaboración de estructuras que hagan posible las relaciones sociales. Si parte de un estado de naturaleza por oposición a un estado civil, en la que los individuos que viven pacíficas o viven normalmente en un estado de naturaleza, en la medida en que se van haciendo con recursos, ¿cómo se hace con los recursos? Se van adueñando de tierra los individuos mismos, eso va creando derechos sobre la tierra trabajada en la medida de que la tierra no es de nadie, la tierra no es de nadie y solamente la propiedad nace precisamente de la fuerza que se le impone, la transformación que se le impone a ese territorio que se conquista. Ese territorio conquistado es lo que da derecho a la propiedad y es lo que cimienta la propia propiedad y hace precisamente que el individuo, una vez que tiene propiedades, requiere leyes y normas que garanticen tanto la propiedad, pero también un elemento adicional, su propia vida. Entonces, la idea es precisamente que como en el estado de la naturaleza no hay leyes que garantizan su propiedad, su vida, sus pertenencias, se hace necesario, según la perspectiva de Locke, la necesidad de crear la sociedad o establecer un pacto de construcción de la sociedad en la que el individuo igualmente cede su soberanía en manos esta vez, de un cuerpo social que es el que va a crear leyes determinadas que garantizan los primeros derechos que se establecen, la de propiedad, la seguridad de la vida y la libertad de pensamiento o de religión. Es decir, el planteamiento de Locke es clarísimo, es decir, es el resultado del individualismo que nace o que se empieza a desarrollar, ya es que se empieza a desarrollar por muchas vías, incluso desde el punto de vista filosófico. Si uno se detiene a ver la posición de Descartes con respecto al conocimiento, la idea es que el sujeto es un sujeto, en capacidad en tanto que racional, capacitado para conocer el mundo, las leyes, y eso va a generar la idea de un sujeto racional que si puede entender el mapa de la naturaleza, las leyes naturales, también tiene que tener la suficientemente capacidad para darse leyes y darse instituciones y construir una estructura social en la que el individuo se vea protegido de sus intereses, de su forma de vida, su forma de pensamiento y su propia estructuración de la vida. Entonces, el contractualismo con las características, o el liberalismo basado en este contractualismo que tiene las características que justifica desde el punto de vista legal, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista antropológico y sobre todo desde el punto de vista económico, las características ya no son de una monarquía absoluta que no permite, el desarrollo y las potencialidades del sujeto, sino que está sujeto a un Estado que es el que regula, que es el que determina la producción, que es encargado de crear los monopolios para enriquecer y fortalecer el Estado. Esto lo que trae como consecuencia es una evolución del propio modelo, en la que la fuerza de esta burguesía ya quiere sus derechos, ya quiere verse representado, su clase quiere verse representado en el horizonte político. Se me olvidó lo que decía, en el horizonte político. Entonces, hay una variación. La característica de uno es
la explicación, la fundamentación teórica, filosófica de la monarquía absoluta, que muestra las características de ese modelo, como se llama, mercantilista, la creación del Estado Nacional y el modelo mercantilista, pero en la que, la monarquía expresa una fortaleza frente a los particulares que entonces se justifica por esta vía, por la vía de la explicación de un individuo que da un consentimiento para un consentimiento, cede su soberanía, para que se creen instituciones, para ser dirigido, etcétera, etcétera. Yo no sé si ahí se entiende la evolución del proceso. El caso de Rousseau es un caso especial porque es la segunda parte ya. El modelo rousseauiano muestra la crisis, ¿cómo se llama?, del modelo francés, ¿verdad?, de la monarquía absoluta francesa, la decadencia del mismo, y que abre entonces unas posibilidades incluso mucho más, más utópicas, frente a una burguesía que tiene toda la fuerza, que progresivamente se impone a una monarquía decadente, improductiva, además parasitaria, y la fórmula que adquiere este contractualismo si se quiere, es como una versión sui generis, si se quiere, en relación al otro modelo, porque lo que hable otra vez es de formar una república, de crear una república con características, ¿cómo se llama?, de algunos elementos de la democracia griega, ¿verdad? Es decir, el problema del modelo rousseauiano precisamente que eso está concebido para pequeños territorios, ciudades cantonales, como la Ginebra natal de Rousseau, en la que la estructuración, ¿cómo se llama?, del gobierno, la estructuración del Estado, las relaciones entre los individuos y las autoridades, la gobernanza en definitiva, tiene unas características que la hacen inviable en territorios grandes, en estados consolidados, extensos, grandes, poblados, etcétera, etcétera, y que en ese sentido son una peculiaridad, diría yo, aun cuando tuvo mucha influencia sobre el jacobinismo y tuvo mucha influencia sobre parte de la revolución o de los que participaron en la Revolución Francesa, las peculiaridades que se consiguen en Rousseau no trascienden más allá del jacobinismo las posibilidades de una democracia directa, dadas las condiciones complejas de las sociedades modernas, evidentemente. Sin embargo, la necesidad de estudiarlo, porque es absolutamente importante, ¿verdad?, con elementos que le son propios, las peculiaridades son importantes porque se diferencian mucho del modelo lockeano de entender la sociedad y de explicación del hombre. Rousseau, aparte también del mismo contrato, en la que dice que el sujeto, ¿cómo se llama?, hay dos estados, uno civil y uno de naturaleza. El estado de naturaleza, en el estado de la naturaleza el individuo vive ya, en la última parte del estado de naturaleza el individuo vive poco más o menos, si no el modelo hobbesiano de guerra de todos contra todos, es un estado en la que ya no se puede garantizar los derechos de los individuos, porque no hay derechos. Es decir, solamente la ley, va a decir Rousseau, garantiza los derechos de los individuos. Se parte de un estado de naturaleza primigenio, en la que el individuo vive feliz y contento, necesita reunirse con un grupo, con la que desarrolla una familia, y va estructurando, esa es la primera parte del estado de naturaleza, se estructura alrededor de la familia, se va en la medida en que se
amplía el núcleo familiar a grupos más grandes, ahí empieza a crear propiedad privada, y en esa medida, o propiedad de uno frente a los otros. Hay una frase famosa que dice, ¿cómo se llama? El primero que ¿cómo se llama?, que delimitó un territorio, se asentó en él y empezó a producir, ahí se empezó a producir la propiedad de unos pocos. Ahí se empezó, ¿cómo se llama?, la guerra de unos contra otros y la necesidad de regulación de ese estado de naturaleza. Entonces él, de alguna manera dice, explicando, ¿cómo se llama?, cómo se pasa el estado social, explica también la necesidad del contrato social de pasar de un estado de naturaleza a un estado civil, por la necesidad de preservar la vida, la necesidad de preservar los bienes y la necesidad, ¿cómo se llama?, de salvaguardar los intereses individuales. Entonces, ese nuevo Estado social, por supuesto que tiene unas leyes que solamente atienden a los intereses individuales de los sujetos, o plantearse un principio es: si esas son las bases, ¿cuál sería la fundamentación, ¿cómo se llama?, la fundamentación legal, el derecho, la fundamentación legal y el derecho que justifica precisamente los valores que acabamos de hablar? Y vamos a encontrar, como lo vimos antes, que tanto el justnaturalismo como el contractualismo son la base de eso. El justnaturalismo que apela a la ley natural. Ya lo vimos que se encontraba en Aristóteles, como lo dije antes, de la que habla de una ley convencional y otra natural. Ya hablamos la ley que además justifica, como lo dije antes, ¿cómo se llama?, la esclavitud, basada en los elementos, si se quiere, antropológicos de la naturaleza humana, que dice, bueno, que el sujeto puede ser, es inferior, en tanto que no se puede él mismo dirigir su vida, entonces necesita ¿cómo se llama?, alguien que lo guíe. Y alguien que lo guíe supone al final la dirección y el sometimiento de ese sujeto a otro, regulado por supuesto por la ley. El justnaturalismo moderno, que vamos a hablar sobre el liberalismo, se basa en el derecho positivo, y ahora lo vamos a ver por qué en el derecho positivo. Entonces, ¿de dónde nace? Como vimos ya, entonces, el justnaturalismo, basada precisamente en la racionalidad del sujeto y los derechos que le asisten anterior a la sociedad, hacen precisamente que justifique, ¿cómo se llama?, una nueva forma de entender el Estado, de entender la estructuración del Estado, de las instituciones y la forma de vida dentro del cuerpo social. La otra cosa es el contractualismo, que nace precisamente de ese, o se vio alimentado por ese mismo justnaturalismo. Es decir, habíamos dicho que la concepción del liberalismo se basa en un problema, en una relación de contrato social. Es decir, un contrato social que supone consentimiento, que supone derechos naturales anteriores a la sociedad, y qué es lo que va a permitir, y a través de la cual permite el consentimiento, es la que va a permitir la construcción del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, hay tres autores fundamentales que influyen en el pensamiento liberal a través del contractualismo, porque el contractualismo, entonces eso es la base fundamental de ese liberalismo, por lo menos el liberalismo clásico. ¿Qué va a decir? Los seres humanos nacen libres y dado que el Estado va a recurrir a un Estado, ¿cómo se llama?, a un constructo teórico basado en
en la idea de que hay un estado de naturaleza anterior al estado civil por el cual los sujetos viven una determinada característica. En esto el contractualismo tiene diversas versiones que es importante resaltar, la de Hobbes, la de Locke y la de Rousseau. Ellos de diferentes maneras hablan de esos derechos naturales que son connaturales al sujeto, que existen en un estado, ¿cómo se llama?, que existen dos estados, uno civil y uno de naturaleza, y que es el estado de naturaleza para cada uno de ellos, que viven en condiciones que estructuran de manera determinada ese estado de naturaleza. Estos autores va a ser necesario, es decir, las condiciones de este estado de naturaleza, va a ser necesario un estado civil que regule las relaciones, las funciones y el desarrollo, el desenvolvimiento de los individuos dentro de la sociedad. Entonces, la característica de cada uno de ellos va a determinar, en estos casos, en el caso de Hobbes, la idea va a ser el fundamento de la monarquía, mientras que el pensamiento de Locke va a representar propiamente las características del modelo liberal. Lo vamos a ver por qué. Las características del modelo liberal de la libertad del sujeto, la capacidad para vivir su propia existencia, modelar su propia forma de vida, las condiciones que se le imponen a ese nuevo estado, como la que vamos a ver, y el otro modelo que es el de Rousseau, que habla otra vez de un modelo de estado, de participación directa del gobierno y de los ciudadanos en las decisiones, como se llama, a través de una democracia directa, del ejercicio directo de las funciones públicas. Entonces, vimos entonces lo que tenía que ver con qué alimenta el modelo liberal, empezando por las funciones que la corriente naturalista, cómo se ve la influencia de Grocio, Pufendorf, Bodino, etcétera, etcétera, en esa construcción del liberalismo. Entonces yo quiero pasar a mostrar los tres tipos de contractualismo y las características propias. En el caso de Hobbes, las ideas son muy claras. Existe un estado de naturaleza cuyas características son de una guerra permanente en la que los individuos, como se llama, todos, en la que no hay leyes y en la que todo es de todo, o el todo puede ser de alguna manera, puede ser el producto de que no haya leyes, lo de los demás también puede ser de uno. O sea, esa falta de regulación de leyes o de existencia de leyes hace que la convivencia sea de un carácter violento, en la que la forma de hacerse con los recursos de los demás sea arrancándoselos, en la que no haya restricciones para desaparecer a otra persona, etcétera, etcétera, o a otros individuos, y entonces hace que la vida sea absolutamente incontrolable. Esa relación es producto de eso, se hace necesario, según Hobbes, la necesidad de un pacto social en la que el soberano, que es el conjunto de los individuos, cesan su soberanía y la ponen en manos de un individuo, la ponen en manos, o sea, la ponen en manos de otro. Entonces, su soberanía, que se pone en manos de otro, que supone entonces una representación, va a convertirse en la fórmula de cómo se permite estructurar el Estado, ese Estado. En el caso de Hobbes es dramático porque va a hablar entonces, el individuo cede su soberanía, se conforma el Estado social con instituciones dirigidas, como se llama, concentradas en un representante
que una vez en manos de él la representación, va a actuar ya de acuerdo a lo que considere correcto para la sociedad. Eso implica incluso aplicar el terror, crear leyes que de alguna manera puedan, vulnerar ciertos aspectos de la propia libertad del sujeto, y que encarnará la visión, como vamos a ver en la parte histórica, va a encarnar la construcción o la explicación filosófica de la monarquía absoluta. Un modelo, entonces, de alguna manera expresa la justificación ideológica, pero desde el punto de vista también filosófica y antropológica, pero también desde el punto de vista del derecho, de la justificación de la monarquía. Después vemos las características de esa monarquía, que también es importante, las características de esa monarquía que se emerge después que emerge con los estados nacionales, ¿verdad? Después de haber los diferentes países o territorios dentro de la Europa occidental, van a establecer como territorio propio con características determinadas. Vale la pena la descripción de eso, porque refleja bien la intención de Hobbes en relación a esa construcción del Estado. En realidad, Hobbes imagina cómo sería la vida de los seres humanos antes de la aparición de la sociedad, y apela entonces a una concepción que todo mundo, o los teóricos tan claro en determinar que es pesimista, que es una visión profundamente pesimista, en la que los individuos están dominados por las pasiones. La vida se caracteriza, la vida en el estado de naturaleza se caracteriza por esa precariedad, que no existe ley, ni autoridad, nada es justo ni injusto. Por eso lo que decía, nada es justo ni injusto, porque la justicia o la injusticia la establece precisamente la ley. En este caso no hay ley, no hay justicia, nada es justo e injusto. Apoderarse de los recursos de otro no es injusto, porque no hay ley que determine que hay propiedad privada. Es decir, entonces en ese sentido todos tienen derecho a todo. Sí, y entendiendo que entonces los seres humanos son iguales, más o menos de igual fuerza, ahí prevalece el uno sobre el otro. Entonces a eso es lo que se llama el estado de guerra, en la que el hombre se muestra de lobo del hombre. Entonces aquí, como repetía, se hace falta el pacto social, porque con individuos que al mismo tiempo que son malvados son inteligentes, entonces necesitan acogerse a un pacto consistente en la secesión de todo el poder del individuo, es decir, de la soberanía de ese grupo humano. Él no lo llama, en ese caso, lo llama multitud. No lo llama multitud, primero de esos individuos. Cuando se constituyen como en grupo para establecer el contrato social, entonces, y una vez establecido el contrato, entonces los llama multitud, los vuelve a disgregar. El concepto es claro, es no mantener, no hablar de un individuo que se encuentra. Lo que quiere mostrar es que no hay un cuerpo social, aun cuando se establezca, con esos derechos que le da los individuos mismos. Quiero decir lo siguiente: la multitud lo que expresa es la fragmentación de los individuos. No quiero hablar de ciudadanos, porque el ciudadano es un concepto posterior. Entonces es la reunión de los individuos dentro de un cuerpo social,
Y de la reunión de esos individuos dentro de un cuerpo social, él lo considera multitud. Antes no lo consideró multitud cuando se reunieron para construir el Estado civil. Es interesante. Ahora lo vuelve a considerar multitud una vez que ellos han delegado su soberanía y la forma de estructurar la gobernabilidad, las instituciones, supone una representación. La etapa esa, por lo demás, la etapa del estado de naturaleza, el individuo está entonces en un estado de guerra civil y él lo llama esa guerra civil el lobo, ¿cómo se llama? El hombre lobo del hombre, pues. Sí. El hombre es un lobo para el hombre, sí, exactamente. Este pacto entonces consiste el poder del individuo a un soberano que habrá de mantener el orden y la paz. Esto es fundamentalmente. Y nosotros lo vamos a ver cuando hablemos de la estructuración de los estados monárquicos, la importancia que tiene precisamente estas características como fundamento desde el punto de vista del derecho y de la construcción filosófica de este Estado. Vamos a ver, por ejemplo, en el mercantilismo, que es la transición entre el feudalismo y el capitalismo, vamos a ver cómo se estructura, porque lo que le interesa es establecer primero la estructura de un Estado nacional emergente, con instituciones, con individuos y una forma de gobernar que le permita a un monarca, con toda la fuerza que tiene el planteamiento jurídico y también filosófico, porque como estamos viendo, un planteamiento filosófico, el sujeto es un individuo egoísta que no tiende sino a satisfacer sus necesidades y en el estado de naturaleza se comporta de una manera brutal, se hace necesario esas leyes. Es todo un planteamiento que es filosófico, está hablando de la naturaleza humana, pero que tiene un componente jurídico y tiene un componente político, porque es la justificación de la monarquía, es decir, el poder soberano transmitido a un sujeto a través del consentimiento y que va a generar todas unas instituciones, una forma de gobernar que tienen en su base, por supuesto, esta especie de transición del feudalismo, en su base, por supuesto, económica, unas características propias, un Estado concentrado, un modelo mercantilista de acumulación, un desarrollo progresivo, ¿cómo se llama?, del comercio, de la industria y de la acumulación de capital, que tiene características que son propias. Cuando vemos el liberalismo, ¿verdad?, esto es, lo interesante es que esta forma de entender o de reflexión o de desarrollo de la monarquía va a tener una evolución. Hobbes es anterior a Locke y a Rousseau, entonces va a mostrar, esto desde el punto de vista histórico, va a mostrar esa evolución desde el punto de vista concreto desde el punto de vista teórico, histórico, la característica de los nuevos estados y la forma económica o ¿cómo se llama?, la base productiva, el modelo, ¿cómo se llama?, el modelo en la estructura, las bases productivas, las relaciones de producción y las características, ¿cómo se llama?, en la superestructura, la explicación, ¿cómo se llama?, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista filosófico, de la creación del Estado y la forma que asume que es la monarquía propiamente. El liberalismo que vemos y el contractualismo que vemos en Locke y en Rousseau da muestras, ¿cómo se llama?, de la evolución del modelo. Eso es característico, va a dar muestra de la evolución del modelo
¿Por qué? Porque una vez el desarrollo de esas fuerzas productivas, el modelo, ¿cómo se llama?, mercantilista, que consiste en la unificación del mercado interior, relaciones con, ¿cómo se llama?, relaciones con otras naciones en función de exportar la mayor cantidad posible y de importar la menor cantidad de bienes, la producción interior propia que establece el mercantilismo, o sea, la producción interna con relación a la producción interna y la exportación de productos manufacturados, la creación de monopolios, la relación, esto va también, tiene como elementos adicionales una perspectiva, ¿cómo se llama?, concretas, históricas, del descubrimiento, del desarrollo científico que genera, ¿cómo se llama?, descubrimientos de nuevos territorios que van a alimentar y van a sostener este Estado-nación, este nuevo Estado nacional, en la que hacerse con colonias es la clave para alimentarse con los recursos, o sea, la acumulación de recursos en términos de metales preciosos, ¿verdad?, oro y plata, y sirve ese modelo acumulativo de recursos, pero por la vía del Estado. Lo interesante es que es por la vía del Estado. El mercantilismo tiene una función interesante, que es por eso. Es decir, la creación la emergencia de los estados nacionales tenía que tener esta fórmula y a Hobbes como su teórico principal. Es decir, un Estado fuerte en donde el Estado dirige directamente la economía, interviene, ¿cómo se llama?, en los procesos productivos, crea moneda, acumula recursos en forma de metales, está directamente relacionado a la exportación de productos manufacturados, la prohibición de exportar metales, porque precisamente el modelo se basa precisamente en eso, en la acumulación de metales como forma de riqueza y de fuerza del Estado. Tenía precisamente tenía que tener un teórico como Hobbes que explicara precisamente desde el punto de vista ideológico la monarquía absoluta. Pero en la medida en que hay una clase social que es la burguesía, que se empieza precisamente, que ya comienza en la parte baja del feudalismo y que tiene que ver precisamente con esas ciudades libres donde se acumula precisamente recursos, ¿verdad?, producto del comercio, de las transacciones con otras regiones, va a generar y va a impulsar esa burguesía activa, creadora de fuentes de riqueza. En el caso de los estados nacionales, esa burguesía está fuertemente presionada para el Estado, por el Estado, ¿cómo se llama?, y es el Estado mismo la que dirige la economía. Esa es la característica, a diferencia posterior hacia el siglo XVII, XVIII, por supuesto, del 18 en adelante. Es decir, es una burguesía incipiente que la característica de ese modo de producción se pasa, por supuesto, del trabajo artesanal, del artesano produciendo en una escala determinada, a la producción mucho más ya en talleres, si no en cadena, sí produciendo las mismas partes de los productos, y ya va a generar entonces una nueva forma de producción y de organización del trabajo, que va, por supuesto, va a crear las condiciones de acumulación de capital. Otra cosa interesante, y eso está regulado por el Estado, es el tema incluso del trabajo manual, en la que
los salarios, los recursos que devenga el trabajador sujeto precisamente en estos nuevos lugares de trabajo, es sueldos o recursos de subsistencia. La idea concreta es de que el trabajador primero no debe vivir en las condiciones mínimas y recibir los recursos mínimos, porque eso es lo que permite mantener una actividad del trabajo mucho más fuerte, más intensiva. Entonces, esa primera parte esa primera forma, ¿cómo se llama?, de producción, o esta nueva forma de producción en la que el Estado representa la forma central. El Estado es el que produce la moneda, el Estado es el que controla los monopolios y forma monopolio, tiene el comercio exterior en sus manos, controla los pasos de las colonias, que es lo que le permite precisamente hacerse con los recursos de sus propias colonias y evita, ¿cómo se llama?, que los otros puedan, ¿cómo se llama?, valerse de los pasos de un territorio a otro, de un continente al otro. Va a permitir precisamente, todos esos elementos van a permitir la fortaleza de estos estados. La forma entonces, ¿cómo se expresa eso en términos de gobernabilidad, de instituciones, de poder político? Entonces la vemos así en Hobbes. Hobbes entonces es el representante de la monarquía absoluta, que explica la forma, justifica la forma de ese modelo, ¿verdad? Primero, de la estructuración de un Estado fuerte, nacional, con una forma de organización monárquica o una forma de gobernar con monarquía, con un poder absoluto, dirigiendo la economía y las instituciones de la manera que las manejaba ¿cómo se llama?, la monarquía absoluta. ¿Ya? Ajá. La evolución precisamente del liberalismo hacia una nueva forma de entender el contrato social, como lo dije antes, tiene que ver precisamente con la evolución ya misma. Los cimientos, aun cuando el mercantilismo que nace en el siglo XV hasta el XVII, la primera mitad del XVII, tiene estas características, la propia evolución del modelo económico va a generar la fortaleza de un estamento social o de un dinamismo económico en la que esta burguesía incipiente y con no tanta fuerza como tenía para enfrentarse al Estado, es decir, va creando recursos propios precisamente, genera y exige entonces a continuación un modelo que vaya evolucionando hacia una forma económica, hacia una forma de gobernar con un modelo monárquico, porque nosotros nos vamos a encontrar que Locke no habla específicamente ni de república ni nada por el estilo. Le interesa esa otra parte de los derechos, o su posición está más relacionada con el tema de los derechos individuales, porque quiere por esa vía justificar, ¿cómo se llama?, la tremenda importancia que empieza a adquirir la burguesía